Saludos una vez más. Ya nos estamos acercando a la parte final de nuestro estudio. Esta semana veremos la Iglesia moderna, que es un periodo que abarca desde la Guerra de los 30 años en 1648 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. Este periodo de poco más de 300 años es muy extenso, muy complejo, debido a que hay demasiados hechos históricos que tienen que ver con la historia de la Iglesia. Esperamos tocarlos todos y que podamos obtener un conocimiento claro y preciso sobre este tiempo de la historia de la Iglesia. Veremos en primer lugar esta guerra, precisamente la Guerra de los 30 años. Este conflicto devastador tuvo un gran impacto en toda Europa y sobre todo en la Iglesia. Surgieron grandes tensiones religiosas entre católicos y protestantes y esta guerra culminó con el Tratado de la Paz de Westfalia. Cabe señalar que durante ese tiempo se produjo un movimiento por toda Europa que ha sido llamado el periodo de la Ilustración. En el siglo XVIII. Este movimiento de la Ilustración tuvo repercusiones dentro de la Iglesia. El mundo empezó a secularizarse, el pensamiento científico, el pensamiento empírico por la experiencia, empezó a ganar más atención entre las personas educadas y la influencia de la Iglesia empezó a perder poder dentro de este ámbito filosófico, científico, secular. Entre los años de 1789 a 1799 da lugar la Revolución Francesa, un periodo muy importante dentro de la historia del mundo y que sobre todo tuvo un impacto fuerte dentro de lo que fue el clero de la Iglesia, sobre todo en la Iglesia católica. Hubo grandes tensiones entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia empezó a perder sus propiedades, pasaron a ser parte del Estado. Y muchas reglas que impusieron a la Iglesia, de tal manera que dejó de tener tanta influencia como lo tenía anteriormente. Más adelante, a lo largo del siglo XIX, surgieron diferentes movimientos de avivamiento religioso, un despertar religioso dentro de la Iglesia. Surgieron denominaciones como el metodismo o el evangelicalismo, los cuales influyeron en diferentes movimientos cristianos. En este mismo siglo, aumentó el espíritu misionero y las misiones protestantes al Nuevo Mundo comenzaron a surgir de tal manera que la fe cristiana fue compartida por todo el mundo. En los años 1914 a 1918 se da la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo un impacto muy grande por toda Europa y en la moral de la sociedad. La Iglesia desempeñó un papel de asistencia y apoyo moral durante todo este periodo. Y más adelante, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, en este periodo entre guerras, la Iglesia también tuvo una etapa de crisis porque se enfrentaba con desafíos políticos y sociales. El comunismo estaba aumentando y el comunismo con su pensamiento secular pues no daba cabida a la Iglesia y de igual manera el surgimiento de los regímenes totalitarios. Más adelante, de los años 1939 a 1945, la Iglesia se enfrentó a grandes desafíos éticos y humanitarios. Algunos líderes religiosos jugaron un papel muy importante contra el totalitarismo y de igual manera muchos otros fueron perseguidos nuevamente. Entendemos pues ya hasta este sexto periodo que toda la historia de la Iglesia ha sido una historia de persecución, de diferentes formas. Persecución de afuera, persecución desde adentro. Aquí lo más importante es recalcar la prevalencia, la protección, el poder de Dios mostrándose a través de sus hijos, mostrándose a través de personas que perseveraron, que no se dejaron llevar por las corrientes, que no fueron flojos, sino que dedicaron sus vidas para cuidar la fe que ellos habían adquirido, que ellos habían abrazado. Y eso es una lección muy importante para todos nosotros. Dentro de la Iglesia de Dios no hay tarea fácil. Todas las tareas tienen un costo. Todo lo que hacemos para Dios tiene un sacrificio.
viene acompañado de algo que nosotros tenemos que dar, ya sea nuestro tiempo, ya sea a veces inversión económica o de otras maneras. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros, que podamos ver este ejemplo de la iglesia y podamos aplicarlo a nuestra vida. No nos cansemos de servir a Dios, que no se nos haga pesado todo lo que podamos dar a Dios, porque sabemos que también la bendición viene de regreso. Que Dios les bendiga.